con quien vamos a conversar de inmediato. Buenos días, ministro, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por tenerme en A Diario. Un placer estar acá. Qué bueno que está por acá, ministro. Ministro, si nos pudiera dar una introducción de qué es lo que piensa hacer el gobierno, porque tenemos un rato aquí que no entendemos, porque hay 8.000 reformas, 12 en principio, pero hay algunas derivaciones. Cuando la Junta va al Congreso dice, mire, habría que modificar tales leyes, esas son otras. Y cuando uno está mirando lo relativo a supuestas fusiones o reales, y se ha mencionado Hacienda y Economía y Desarrollo, hoy en el listín hay una historia de otras fusiones, se dice que el aduana e impuestos internos, ya se ha comentado algo que ha merecido críticas de fusionar el Ministerio de Educación con Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, uno no acaba de entender, esto previo o antes del gobierno anunciar el pacto o reforma fiscal, una muestra de reducción de gasto, de lógica. Antes de ponerlo a usted de gastar, yo hago una reducción. Pero, repito, en 15 días hay que presentar el presupuesto. Como que son demasiado tareas en poco tiempo y luce como que no ve claridad, porque incluso en la que parecía más clara, me excusa la extensión de la introducción, la que parecía más clara, porque es la que el presidente de la que viene hablando de hace más tiempo, la que es la reforma constitucional, ahora resulta que parece desmontada por la propia gente del gobierno, del partido de gobierno. Uno no acaba de entender. En la que a usted le corresponde, se nos puede dar una visión de lo que el gobierno pretende hacer con fusiones, reducciones y reforma fiscal. Ministro Paveliza. Bueno, de nuevo buenos días. Mira, yo creo que estamos obligados a construir un Estado que funcione para la gente. Un Estado capaz técnicamente, institucionalmente y financieramente de entregar los bienes y servicios indispensables para el desarrollo y que solo el Estado, principalmente el Estado, puede hacer. Seguridad pública, protección del medio ambiente, educación, salud en lo que tiene que ver especialmente con prevención, en fin, justicia, obviamente. Entonces, eso supone dos cosas: que el Estado tenga los suficientes recursos para hacer ese trabajo, y que gastar lo que necesita no implique un nivel de endeudamiento que ponga en algún momento en una situación complicada las finanzas públicas, por una parte, pero por otra parte una estructura institucional que sea efectiva. Cuando hablamos de la reforma de la administración pública, hablamos de una estructura del Estado capaz de hacer el trabajo. Eso significa, en el caso de la República, o sea, quizás dar un pasito atrás. Por lo tanto, estamos hablando de dos cosas: del lado de los ingresos y el lado de la capacidad financiera, por una parte, y por otra parte, el lado del gasto y el lado de la capacidad institucional al mismo tiempo. Es decir, tiene que tener una estructura institucional que haga el trabajo, pero que también lo haga de forma eficiente, no solo de forma efectiva, que quizás debe ser el primer criterio. La eficacia del Estado debe ser el primer criterio. Cuando usted piensa en fusionar instituciones, en eliminar, en alinear, usted lo que tiene que estar pensando principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, es en la capacidad de hacer el trabajo. Pero por supuesto, ese trabajo no puede ser hecho a cualquier costo y tiene que ser lo más eficiente posible. Usted puede sacrificar un poco de costo, o sea, que te salga más caro, siempre y cuando el resultado en términos de impacto en la población y en los negocios y en la economía sea positivo. De tal manera que en primer término, el primer criterio debe ser la eficacia, la capacidad. Y en segundo término, en ese orden, es la eficiencia. Entonces,
Bueno, yo no puedo adelantar mucho de lo que el presidente va a anunciar hoy, de cuáles son las visiones, las propuestas, las alternativas. Pero está programado eso. Está va programado. A hablar de eso. Sí, está hasta donde tengo información. Se supone que hoy en la tarde el presidente va a plantear los temas más relevantes en ese sentido. Ahora, yo debo decir algo. El presidente lo va a plantear, pero reformar las instituciones toma tiempo. Es lo que va a anunciar, o debería anunciar, lo que tengo entendido es una intención de caminar en una dirección. Una visión. Una visión. Nosotros planteamos esto y vamos a trabajar en esa dirección. Cuando tú hablas de fusionar ministerios, tú tienes que reescribir las leyes de esos ministerios y tienes que procurar que ninguna de las funciones, de las misiones de estos ministerios quede sacrificada, sino que se queden al contrario, fortalecidas, ya sea porque la fusión entre esas misiones en una misma institución potencie las sinergias, o porque muevas alguna de esas fusiones a otra institución donde debe trabajar mejor y de manera más coordinada. Pero eso, repito, va a implicar reescribir leyes, consultas. Cuando usted hacer leyes implica un proceso de consulta no solo dentro del gobierno, sino especialmente hacia la población, hacia los beneficiarios, hacia los usuarios. Eso es lo que planteamos, ministro. Pero estamos hablando de un ámbito, dentro de todas estas cosas que quiere el presidente Abinader, estamos hablando de algo como un 5%, por ejemplo. Y usted está hablando, usted nos dice con mucho cuidado, con mucho rigor, con mucha conciencia, eso implica consultar, reescribir leyes. O sea, eso es un trabajo. Eso es un trabajo. Eso es un trabajo. No se está planteando una reforma de la administración pública de hoy para mañana, pero sí se está planteando se va a plantear un camino hacia donde se pretende caminar. Yo creo que debe estar abierto a la discusión y la gente puede decir, mira, no, yo no creo que deba ser así, si no tiene que ser así. Y también puede ser perfectamente, y yo creo que debes adicionar esto o lo otro. Perfecto, esa es parte de la discusión. Pero nos sentimos abrumados con tantas reformas juntas. Es un tema. Bueno, la verdad es que debemos decir que hemos esperado demasiado tiempo por razones legítimas, muchas legítimas, otras que no son tan legítimas. Y entonces el presidente tiene la determinación de avanzar sin pausa, pero no atropelladamente en este periodo de gobierno. Hoy nos visita el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras. 2 en 1, ministro. A propósito de esa intención y de que de verdad hay cosas que la traemos hace rato, fiscal, pacto eléctrico, etcétera. ¿Usted participó o ha participado en esa construcción de visión de reforma para nosotros unos cuantos estar un poquito más tranquilos? Y respondería a algunos lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2020-2030, alguna de esas propuestas desde Poder Ejecutivo. Sí, yo he participado. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo no es el actor fundamental. No, yo sé que no. De este esfuerzo. Es más bien el Ministerio de Administración Pública, el propio presidente y ahora el comisionado para la reforma del Estado, el ex ministro de Administración Pública, pero obviamente han habido consultas, debates, discusiones. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha puesto sus 2 centavos en la dirección, filosóficamente, digamos, hablando en la dirección en que estoy planteando. Y yo creo que esto está abierto. Creo que era una discusión pendiente. Hasta este momento, hasta el año 2020, ya un poco antes, lo que fuimos fue en una tendencia hacia la creación de muchas instituciones. Y dio una sensación de dispersión. El Estado da ante la ciudadanía de un número de instituciones más allá de lo necesario, porque al mismo tiempo que se creaban instituciones especializadas, ministerios o instituciones especializadas, que uno decía, sí, es importante que haya una institución especializada para esto, no terminamos de cerrar otras
que ya caducaron, que su relevancia ya perimió. Entonces, fue un proceso de reforma continua de la administración pública en la dirección de crear instituciones sin cerrar otras, y ha creado un Estado con una cantidad muy elevada de instituciones. Debo decir que aunque la gente ve el tema de los ministerios como lo principal, no es en los ministerios donde está el mayor número de instituciones que probablemente requiera ser revisada. Es abajo de los ministerios, en las instituciones adscritas, autónomas e independientes. Ahí es que está el esfuerzo. Y en materia, debo decir, ahí es que debe estar el mayor esfuerzo. Muchas instituciones que ya no tienen ningún sentido y no las hemos clausurado, o que cuya misión merece ser reorientada, y en ese caso o reorientada, actualizada o fusionada. Ninguna de estas reformas debe, repito, sacrificar, sino fortalecer las funciones misionales de cada una de esas instituciones. Y una última cosa antes, Julián. Aquí hay un tema. Probablemente se van a producir ahorros, sin duda, cuando usted elimina o fusiona, se pueden producir ahorros que puede invertir en otras cosas. Pero hay que tener cuidado de no sobredimensionar los ahorros, porque cuando usted habla de ahorros, si usted 4% del PIB. Si usted preserva las funciones misionales, eso significa que lo que usted va a ahorrar son aquellas funciones que son de apoyo. Las direcciones administrativas, las direcciones financieras, en vez de dos instituciones, tener dos direcciones administrativas y financieras, tiene una. No significa que esa una va a ser del mismo tamaño que una individual de la anterior. Va a ser un poco más grande probablemente, porque va a estar lidiando con una institución más grande, pero no el doble. O sea, entonces ahí usted ahorra. Las direcciones de comunicación, a propósito de por ejemplo. Esas no. Ese otro debate, esas no. Las direcciones de protocolo, para poner ejemplos. Entonces, todas esas funciones de apoyo es donde puede haber ahorro, pero no es ahorro. Es ahorro para poner ese dinero a funcionar en lo misional, lo fundamental. A ver, Pavel, yo tengo la sensación, con mayor respeto, por supuesto, que al presidente le fue mal en el semestre pasado. Y está cogiendo demasiada materia en este. El presidente se ha llenado de materia y le va a dar trabajo poder cumplir con toda la materia de este semestre. Bueno, nosotros vamos a ayudarle mucho a estudiar. Nuestro compromiso es ayudarle a estudiar, a trabajar. Creo que sí. Y hacerlo con la suficiente ponderación, cuidado, pausa, en aquellos temas que requieren reflexiones más profundas. Mi pregunta en ese sentido. Tenemos un grupo de estudio. No se corre. Gracias. Porque tú mencionaste esos cambios del pasado. Y esos cambios tenían una orientación hacia la descentralización. No se corre riesgo de que tú intentar eficientizar el gasto me reconcentre de nuevo pocas manos la función del Estado. Eso es un tema muy legítimo que hay que atender. ¿Cómo tú logras mayor coordinación, mayor articulación, sin que eso sacrifique la agilidad y la capacidad de atender las cosas? Que tú, digámoslo de esta manera, que para tú atender un problema en Dajabón no tenga que venir a la capital a preguntar. ¿Ves? Y para tú atender un problema particular, que todo no pase necesariamente por el ministro. A nivel más de una institución. Yo te pongo un ejemplo sencillo, por ejemplo el agua, sector agua. Las CORA han sido positivas, desde mi punto de vista. O sea, lo que era INAPA antes controlaba todo el sector agua. Sin embargo, hay una discusión fuerte en ese sentido. Yo pienso que no está agotada, pero bueno, yo te entiendo perfectamente el sentido en que tú lo estás planteando. No caer en la tentación de la reconcentración de nuevo de una etapa que pudimos superar. Creo que es un punto muy relevante. O sea, nosotros tenemos pero además eso, tú puedes tener una institución y una concentración en institución, pero una capacidad de resolutiva en el territorio, por ejemplo, más fuerte. Puede estar en un solo ministerio, pero la pregunta es cómo va a funcionar ese ministerio por dentro. Por eso digo, el tema no es solo los ministerios, es
las instituciones adscritas, autónomas, descentralizadas y el funcionamiento dentro de los ministerios que le permita la agilidad y efectividad. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría que nos ayude a comprender cómo se fusionarían Dirección de Aduanas e Impuestos Internos. Dos instituciones que técnicamente han avanzado mucho, han hecho un trabajo importante en las diferentes administraciones, una ha ido superando otra. ¿Cómo funcionar esto? Y en el otro ámbito, que sé que hay una discusión interna en el gobierno, ¿cómo rayos fusionar Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología? O sea, ¿qué es lo que se van a hacer? Pero además le están agregando instituciones, le están metiendo cultura y le agregan un sinnúmero de condimentos ahí que parece que el locrio va a salir horrible. Cristian, en los dos niveles, si nos puede ayudar. Son especulaciones. Yo voy a esperar a que el presidente plantee lo que vaya a plantear, la decisión que vaya a tomar, la propuesta que vaya a hacer a la ciudadanía. Repito, la propuesta que vaya a hacer a la ciudadanía. Pero en el caso, me voy a referir al caso particular de aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, no porque esto vaya a ser planteado hoy, pero sino porque esto es una discusión que viene de atrás, viene de lejos. Es decir, esto lo tenemos discutiendo 15 años. Y cuando se habla de la fusión entre aduanas e impuestos internos, realmente no se habla de la fusión, se habla de que las administraciones aduaneras tienen una especialidad muy particular que es distinta de las funciones impositivas. Que era lo que estábamos hablando. No tiene, una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que se ha estado discutiendo desde hace 15 años es que las funciones recaudadoras que ahora mismo tiene la Dirección General de Aduanas, hay quienes dicen no debe tenerla, hay quienes dicen esto, no debe tenerla, sino que debe haber un único ente recaudador que se llama una Dirección de Impuestos, que incluye, que recaudaría tanto impuestos para internos como impuestos aduaneros. Pero la función de administración aduanera es una institución, es una función especializada en todas las partes del mundo. Existe. Lo que no en todas partes del mundo, la administración aduanera también tiene funciones recaudadoras. Esto es así en la República Dominicana por asuntos históricos. Ha venido declinando de manera importante el peso de los impuestos aduaneros sobre las recaudaciones totales a raíz del proceso de apertura comercial, pero sigue teniendo representa un 15, un 20% de las recaudaciones totales. Y lo que se ha venido planteando es eso, de que esa recaudación pase a una dirección una dirección que administre toda la recaudación. Y ya en este caso no sería una Dirección General de Impuestos Internos, sino una Dirección General de Impuestos. No estoy diciendo que esto se va a plantear, estoy diciendo que esto es lo que está siendo, ha venido siendo discutido desde hace 15 años. Que de manera funcional, en la estructura de Hacienda, están colocados debajo de ella. O sea, funcionan separadas, evidentemente, pero están debajo de una. Quizás la mayor urgencia que tengamos es, y eso también se ha planteado hace mucho tiempo, es que hay una mucho mayor compartir información y cruzar información de manera mucho más continua entre ambas entidades. Eso es lo que desde el punto de vista de la administración tributaria y de la función de recaudación ha estado más sobre el tapete. La forma más robusta de hacer esto es obviamente que se centralicen las funciones de recaudación en una sola entidad. Pero repito, esto es una idea que ha habido, pero yo esperaría hoy que se plantee, que el presidente plantee. El tema urgente del presupuesto, ministro. Se supone que tradicionalmente el presupuesto tiene que estar el 1 de octubre en el Congreso. Tiene que estar terminado. Es muy probable que... yo no voy a hablar por mis colegas de Hacienda. ¿Cómo se va? ¿Cómo se contempla la idea? Se pierde... Pero se pierde la... se pierde una ventaja que tiene cuando se presenta el 1 de octubre. Porque se puede modificar con minoría. El gobierno está trabajando para presentar el 1 de octubre. Okay. Si se va a presentar el 1 de octubre y si hay una reforma que eleve las recaudaciones, pues entonces se someterá una adenda al proyecto de presupuesto. Simplemente, y como la reforma de la administración tributaria es una que va a tomar más tiempo, pues no hay la urgencia, ni debe haberla, porque hay que discutir estas cosas con cuidado y trabajarla con cuidado. Ese tema no se va a incorporar, sino que se va a empezar a trabajar. Se supone que la reforma fiscal
o el pacto fiscal, como se le llama, estaría listo en qué tiempo, más o menos? Bueno, el presidente ha dicho que muy pronto, y el gobierno ha dicho que muy pronto va a ser sometido, va a ser presentada la propuesta en breve tiempo. No quiero tampoco yo decir exactamente cuándo, pero no estamos hablando de meses, estamos hablando de semanas. Sometida, ¿no? Sí. Porque puede ser, perdón Julián, puede ser que dure ya la constitucional, que tiene por ley tiene otros tiempos. Esta no, esta se somete y podemos durar 4 años en eso. Pero da la impresión como que se baraja y como que queda ahí y como que de repente podríamos pasar mucho tiempo y de repente situaciones políticas, y ya ocurrió con los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo, que después dijeron, mira, deja eso así, porque ya a Duque le pasó un problema, y a aquel le pasó un problema, no pudo gobernar jamás, y vamos a hacer estos ahorros, funcionamos allí, dejemos eso así. El gobierno está tomándose su tiempo para hacer una propuesta que sea robusta, que consiga el objetivo, que genere, no voy a decir apoyos amplios, pero sí menores resistencias. ¿Cuánto busca el gobierno? Razonable. ¿Qué porcentaje del PIB? Vamos a esperar que se plantee esto públicamente. No me corresponde a mí. ¿Quién fue que habló de 110 mil millones? ¿Quién fue? No sé. No recuerdo. Eso es entre Andy y Jaime Aristi. La pregunta es, dependiendo del económico de la escuela, ¿dónde debe golpear el gobierno? Andy, ¿de dónde va a salir la reforma? Mira, desde tu punto de vista. Tiene que ser, obviamente, el esfuerzo fundamental que está planteado, que se ha venido, y no que está planteado en este momento, sino que ha venido siendo planteado desde hace mucho tiempo, y es como relativamente obvio que es donde debe poner, digamos, mayores énfasis, es en 3 elementos. Uno, la racionalización de las exenciones. A favor eso disminuir exenciones. Exenciones. Racionalizar significa reducirlas, compactarlas, son demasiado amplias, a favor de operaciones específicas o a favor de sectores específicos, regímenes especiales, revisar los regímenes especiales. 1, 2, ampliar la base impositiva de todos estos productos que no están gravados, no es que están exentos, sino que productos y servicios que no están gravados, incorporar una parte de ellos a la base imponible. Y por último, el tema de introducir figuras impositivas más progresivas que procuren gravar a quienes más pueden el tema del ITEVI no se plantea ampliar la base y no incrementar el porcentaje. Yo no voy a dar detalles porque todavía eso no está. A la quinta enmienda. Entonces yo me acojo a la quinta enmienda. ¿Pero de dónde? No, pero es correcto, o sea, pero hay que esperar, pero obviamente sabemos lo siguiente, sabemos que nuestro tema con el ITEVIS es que hay un número muy elevado de productos que están exentos, o sea, que no están grabados, que es distinto, disculpen, me corrijo, que no están grabados. Sabemos también que las tasas del ITEVI nuestro, o sea, de nuestro IVA, impuesto al valor agregado, está cerca de los límites superiores y que no hay mucho espacio para los incrementos, pero también sabemos que expandir la base, grabar más productos y servicios tiene un impacto regresivo. Claro. Porque sobre todo el consumo. Los productos y servicios que no están grabados son consumidos, tienen un alto peso en la canasta de los tramos de ingreso o sectores socioeconómicos más bajos. Entonces, cualquier movimiento en la dirección de expandir el número de este producto que están grabados tiene que acompañarse de un esfuerzo compensatorio puede ser por varias vías, que haga que el impacto en estos sectores sea neutral, por lo menos sea neutral, ¿ya? De tal manera que el efecto sea en sectores no pobres o no vulnerables. No, clase media. Ministro. El fuetazo viene por ahí. Pero yo también recordar, Julián, que hablé 2 cosas, también dije 2 cosas. Eliminar, reducir exenciones, y esas exenciones, si bien benefician a sectores productivos, también benefician a los inversionistas en esos sectores productivos. Por lo tanto, la reducción, racionalización de las exenciones y la disminución del número de regímenes o del espacio que tienen los regímenes tributarios especiales implican
que el aparato tributario se mueve hacia uno más progresivo, porque va a terminar eliminando la exención, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, que tienen algunos de estos sectores. Uh-huh. Y también mencioné figuras que tendrán que, la reforma deberá incorporar figuras impositivas más progresivas. Uh-huh. Mire, vamos a hacer con la venia del ministro, vamos a hacer un corte acá para continuar, porque nos faltan como 34 temas. Sí. Recordarle a la gente que estamos conversando con Pavel Isa, que es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que también al final nos vamos a tomar unos minutos para la interesantísima encuesta que nos puso de frente con duras realidades a los dominicanos, que nos dio durísimo a todos. De repente nos encontramos con cosas que están ahí, que queremos ignorar, y que el ministerio dio un gran servicio, pero además saber qué vamos a hacer con todos esos datos que nos han golpeado tan duro en la cabeza. En breve continuaremos con Pavel Isa, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.